la mayoría son mujeres. Hola, Nicolás. Por eso, bueno, en primer lugar voy a presentar el porqué del conversatorio. Vivimos en tiempos donde se habla mucho acerca de la mujer, sabemos que hay también muchas ideologías y la mujer está teniendo un gran papel protagónico dentro de la sociedad. Y qué mejor que hablar acerca de las mujeres, que ya tienen una gran trayectoria en la Universidad Católica. Por eso mismo era convocar a las participantes para que pudieran exponer acerca de la mujer en la cultura, en la sociedad y cómo esto incide para un mejor crecimiento en la cultura hoy en día. Para ello, bueno, cité a la doctora Ruth Casabianca, psicóloga. Ella también participó del directorio en la universidad, presidente del directorio, y también estuvo en la Facultad de Ciencias de la Psicología. También está la doctora Zuli Degano, que actualmente decana de la Facultad de Derecho. También está la coordinadora de Veterinaria, Ciencias Agropecuarias, Mónica Berlanda. Y también está Claudia Gauna, que es secretaria general de Gestión y Académica, y también tuvo gran influencia en la Facultad de Ciencias Económicas. Y está Adriana Utelli, que es la moderadora en este encuentro virtual, que ella es psicopedagoga y responsable de tutorías. Desde ya le agradezco por la participación, por querer también participar de este momento, creo, tan importante hoy en nuestra sociedad. Dejo lugar a Adriana, que es la moderadora, para que también comience a participar las que van a estar en el conversatorio. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Comenzaremos escuchando a la doctora Ruth Casabianca, que como psicóloga nos va a mirar su mirada del aporte de la mujer a la cultura y a la sociedad y cómo ha participado de las transformaciones sociales en los últimos tiempos. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad, al padre Nicolás y a todas las colegas que están compartiendo esta mesa, moderando, y también a quienes permiten, a Karina y el equipo tecnológico que siempre permiten que estos eventos puedan ser compartidos. La verdad es que es toda una responsabilidad abrir como un gran paraguas, estaba pensando yo, que dé lugar a las otras participaciones, ya que pensar a la mujer en el aspecto psicosocial, en su naturaleza psicosocial, dejando un poquito de lado otros aspectos que también tienen mucha importancia e influencia, que son el aspecto físico del ser mujer y el aspecto espiritual del ser mujer, que juegan en las conductas de las mujeres, en todas las conductas humanas, pero me pareció importante centrarme en lo psicosocial y hacer énfasis, poner énfasis en esto de psicosocial. ¿Por qué psicosocial y no psicológico? ¿Mm? Porque la verdad es que uno puede entender el desarrollo que la mujer ha tenido a través del tiempo, de la historia humana, con un enfoque psicosocial, pensándola en relación a los contextos por los cuales ha transitado durante todo este tiempo, porque la mujer estuvo presente, por supuesto, desde el inicio de la humanidad. Lo que pasa es que quizás hubo una época en que la mujer estaba como más callada, menos visible, siempre tejiendo esa red que no se ve ahí atrás. Eso ha sido una característica tan femenina a través de la historia. Hay un libro muy interesante de unas colegas mías del Instituto Ackerman de Nueva York que se llama La red invisible, que vale la pena leerlo. Es decir, yo pensaba cuánto habían favorecido el desarrollo de la mujer las distintas olas
de trabajo específico que hicieron mujeres o grupos de mujeres para lograr el desarrollo de las aptitudes, de las habilidades, de todos esos recursos de la mujer que quedaban atrás, no porque no existiera, sino porque se dedicaba a otras cosas que no eran tan públicas, que no eran tan visibles, ¿no? Como ha sido en el rol más tradicional la mujer de las puertas para adentro, básicamente, socializada para desarrollarse en el ámbito doméstico y familiar, básicamente. Indudablemente esto ha cambiado con el cambio de cultura. Yo diría, mi apreciación es que a partir de la mitad, más o menos, del siglo pasado, del siglo XX, cuando comienza este movimiento que se ha llamado de posmodernidad, que implicó un quiebre en la cultura, implicó un quiebre de homogeneidad, básicamente, con respecto a las conductas que se podían esperar de cada sexo, de cada género, de cada persona. Implicó un cambio en los valores, implicó un cambio en la creencia de la universalidad, de que podía haber una sola mirada, una sola creencia, solo valor, una sola religión, un solo Dios para toda la humanidad. Implicó la caída, digamos, de esta homogeneidad, y eso de alguna manera tuvo, creo que, un impacto muy grande, porque también implicó la ruptura de una imagen de mujer. Es muy difícil hoy hablar de la mujer. Hoy necesitamos hablar de las mujeres, porque ha habido un resquebrajamiento en esta homogeneidad del ser mujer que hace que haya mujeres muy diferentes y que coexistan. Sobre todo modelos de cómo ser mujer muy diferentes, lo cual no es nada sencillo. No es nada sencillo porque indudablemente la diversidad, la diferencia, va de la mano del conflicto. Entonces, hoy tenemos distintas formas de ser mujer, distintos modelos de ser mujer, y las mujeres, nosotras mismas, criticándonos entre nosotras mismas, porque en realidad a uno le cuesta aceptar que haya modelos más tradicionales, más, digamos, de estos que tienen que ver con la mujer de las puertas para adentro de su casa, con modelos más progresistas, por ponerle un nombre, diferentes, más desarrollados en relación a las novedades de las culturas que fueron apareciendo, y es muy difícil no pensar hacia las mujeres que siguen para adentro, y a veces con una gran motivación de quedar adentro, porque les gusta ser madres, porque les gusta dedicarse a su casa, porque les gusta hacerle de comer al marido y plancharle la ropa y criar hijos, porque realmente tienen placer, tienen un valor puesto en eso. Al lado de mujeres como otras, como nosotros, que somos unos buenos ejemplos de cómo nos fuimos al mundo público sin perder nunca las responsabilidades, los derechos y las obligaciones del mundo privado, del mundo doméstico y familiar. Con lo cual, digamos, tenemos básicamente dos modelos, hay otros, pero estos son los dos modelos más impregnantes en la sociedad, y que cuesta a veces aceptar desde un lado o desde el otro. Es decir, quienes nos hemos desarrollado para afuera decimos, ¿cómo puede ser que las mujeres se queden adentro de su casa y criando hijos y tienen tantos recursos para pensar y para ir a la universidad y para trabajar y para hacer otros aportes? Y las mujeres que están adentro de su casa dicen, y estas que se van de la casa se disparan de sus responsabilidades más importantes, como es la crianza y atender al marido, y se la pasan en la calle y vistiendo modelos, etcétera, etcétera. La verdad es que yo creo que lo más difícil de este momento es poder tolerar la diferencia, si tuviera que definir cuál es el mayor conflicto. Ser mujer actual, digamos, es decir, que de alguna manera forma parte del mundo privado y también del mundo público, tiene sus demandas, tiene sus obligaciones, digamos, tiene sus tironeos
grandes, porque no es fácil conciliar, no es fácil conciliar los dos mundos para las mujeres que compartimos ambos. Y en realidad nunca pertenecemos solamente a uno de los lados. Las mujeres actuales, de alguna manera, estamos en el mundo público, pero no podemos dejar del todo el mundo privado. A veces eso tiene un nombre especial, ¿no es cierto?, el fenómeno. Pero en realidad yo creo que tantos años de socialización para la crianza y para el cuidar de otros y para el poner nuestra atención en la dependencia, de alguna manera, de otros con respecto a nosotros, es lógico que tironee, es lógico que nos dificulte salir. A ver, si yo veo esto desde el punto de vista del cambio, desde el punto de vista psicológico, ciertamente esto tiene que ver con dos cuestiones, a mi modo de ver. Uno es que cuando las mujeres nos movemos, se mueven y se sacuden todos los que están en contacto con nosotros. Es decir, si uno va afuera, el marido no queda indemne, o los hombres en general. Si uno entra a una empresa, los hombres de la empresa no quedan indemnes, es decir, se sacuden con la presencia nuestra. Si uno se va de la casa y deja hijos, los chicos también gritan, también patalean porque quieren la presencia de uno. Entonces, una de las explicaciones por las cuales yo creo que el cambio es difícil y que nos cuesta mucho desentendernos, más allá de que haya explicaciones sociológicas, es psicológica. A la gente, a los otros que están en contacto, les cuesta también cambiar. Y cuando uno se transforma, otros se tienen que transformar. Y eso no siempre es bien aceptado. Sobre todo, yo tengo experiencia como psicóloga de familia, ¿no? Sobre todo los hombres, a los hombres les cuesta bastante ver el beneficio del cambio en este sentido. Así como he escuchado a través de mi carrera muchas veces a los hombres llegar a los 60 años y decir, me perdí la vida de mis hijos y ahora lo lamento porque ya no la puedo recuperar, porque ya son grandes y se fueron. También hay hombres que dicen, ah, no, pero yo de todas maneras, más allá de las responsabilidades de ser proveedor, acá tengo mucho más libertad y mucho más derechos de decidir acerca de mi vida. Entonces, cada una de las posiciones tiene sus ventajas y sus desventajas, para hacer un resumen. Y creo que hay que ayudar a ver ambas partes o ambas caras de la moneda, porque no hay una de las posiciones que tenga todas las ventajas y la otra que tenga todas las desgracias o las desventajas. Lo dejo acá porque este es un tema para debatir muchísimo. Y la verdad es que he visto en los hombres mucho miedo y enojo por los cambios de las mujeres, y en las mujeres mucha culpa cuando se van. Así que, bueno, podemos seguir conversando. Muchas gracias. Gracias a vos, Ruth, por la participación. Y ahora le damos el paso a la doctora Zuli Degano, que nos va a hablar desde su ciencia, desde las ciencias jurídicas, y desde cómo fue para ella ejercer esa desafiante profesión, como ella la define, que la inició en plena década de los 70. La escuchamos a Zuli entonces. Buenas tardes. Después de escuchar a la doctora Casabianca, cuyo mensaje armonizó tan sabiamente la realidad desde un aspecto psicosocial, yo voy a pedir disculpas por ser autorreferencial, porque en realidad cuando me invitaron a participar de este conversatorio, experimenté una inusitada alegría y agradecimiento, porque pensé, aún transitando la década septuagenaria, tenía algo para decir o transmitir. Y a pesar de que soy una mujer común, cuya historia de esposa, madre, abuela no figura en Google, por supuesto, pero habiendo elegido una profesión muy desafiante,
como es la abogacía, Dios y la vida me abrieron posibilidades y me pusieron en lugares con muchos desafíos, responsabilidades y fundamentalmente deber de ejemplaridad, relacionados por un lado con la educación y por otro con el ejercicio profesional. Los que me forjaron ambas cosas me forjaron como persona sin perder nunca mi orgullosa identidad de mujer. Si yo tuviera que hacer un repaso secuencial y muy breve de mi historia personal, por un lado mi infancia y mi adolescencia transcurrió en un pueblo con extremo dominio del patriarcado que me hacía sentir incómoda y vulnerable. Fui estudiante universitaria en la UNL de los 60, en plena época de los hippies. Importado de Estados Unidos con ideologías contraculturales, libertarias y pseudo-pacifistas que se oponían a muchos valores tradicionales y prácticas religiosas que formaban parte de mi educación. Posiblemente ese fue mi primer gran desafío de haber logrado armonizar mi formación dentro del humanismo cristiano y a su vez enfrentar una profesión liberal de abogada a los 21 años en la convulsionada y politizada década del 70. Decisión que abracé con mucho temor, pero creía y pensaba que debía construir mi futuro. Y lo hice sin ningún padrinazgo ni ninguna militancia política prebendaria. Salí al camino. Tuve grandes maestros, de los que humildemente aprendí que trabajando a su servicio, casi sin remuneración, era una gran inversión para mi capacitación. Y hoy lo sigo creyendo. Y esa experiencia me sirvió enormemente para mi futuro ejercicio como abogada, resolviendo fundamentalmente cuestiones de familia. Fue mi formación de abogada la que me empoderó para plantarme en defensa de los derechos que representaba y nunca ceder ante los derechos que me correspondían. Esto determinó mi estilo de trabajo en otros ámbitos, como fue el Estado y fundamentalmente la universidad, donde les anticipo, siempre me tocó trabajar con mayoría masculina. Y bueno, creo que pude sobrellevar los prejuicios a buen puerto sin demasiadas tempestades. Cierto que es que para la época de mi inicio profesional, ya ha transcurrido bastante, mitad del siglo XX, avanzada la mitad, década del 70, muchas mujeres abogadas ya habían hecho historia y habían dejado improntas feministas muy valientes de lucha por los derechos de la mujer, de la educación, de los derechos humanos, en todas sus dimensiones. La primera mujer abogada en la Argentina, María Angélica Barrera, se recibió en 1909 y tuvo que llegar a la Corte Suprema bonaerense para que la dejen ejercer la profesión. Ustedes piensen cuánta agua corrió debajo de ese puente, ¿no es cierto?, hasta llegar a hoy, donde las mujeres ocupan cargos también, por cierto, en las cortes nacionales e internacionales, y sin abundar en ejemplos y nombres muy meritorios dentro de nuestra profesión, hubo mujeres con muy aguerrido coraje que por la naturaleza de su formación lucharon y dejaron huellas feministas en defensa de las mujeres vulnerables, sometidas a la violencia familiar, atendieron demandas de los sectores populares y carenciados, fundaron los sindicatos de amas de casa. Y acá me detengo a un ejemplo local. 1945, una abogada, la doctora Sara Faisal, funda la Asociación Femenina de Profesionales. Una cosa inédita, única en el género en ese momento. Ustedes piensen que todas las colegiaturas y las asociaciones estaban totalmente cubiertas por hombres, y no se les ocurría, ¿no es cierto?, que las mujeres estuvieran ocupando cargos o funciones. Por lo tanto, es un hito en nuestra historia local. Por eso me parece que quiero remarcar esto,
que el feminismo no es el feminismo que hoy vemos y la idea que hoy vemos en muchos medios de comunicación, en la sociedad en general, de los colectivos actuales y de los pañuelos verdes, no son creativos o innovadores, no son los que crearon el feminismo, sino que hubo una historia anterior que legítimamente luchó contra la falocracia. Y luchó totalmente con muchas mujeres abogadas que se jugaron para defender esos derechos. Consideré necesario hacer esta ponderación porque el ejercicio de la abogacía supone, sin ninguna diferencia de género, una responsabilidad social, un servicio y un especial compromiso ético. Y además de integración de saberes, ya que a diferencia de otras profesiones, el derecho se relaciona con todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento de las personas hasta su muerte, hasta después de su muerte. Se relaciona con la familia, con los bienes, con los contratos, con las relaciones laborales, con las empresas, con el Estado y hasta con las zonas más oscuras de las personas, que son los delitos. Ahora bien, como justamente el derecho es una ciencia tan cambiante porque responde a las necesidades de la sociedad, en nuestro tiempo son múltiples y crecientes los nuevos derechos que avanzan y desafían las costumbres y los status quo, exigiéndonos una especialización en el conocimiento para atender los derechos llamados de la tercera y cuarta generación, que ya no son solamente los derechos que están en una ley o están en un código, sino son los derechos humanos en general, a la paz, al desarrollo, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y también hay que saber hacer frente a otros derechos que se posicionan en los extremos y que se basan en una antropología radicalmente individualista y que extreman la discriminación, el derecho al olvido, el derecho al aborto, porque tenemos que saber que nosotros estamos formando futuros profesionales, estamos formando alumnos, y todos los derechos tienen que, para ser defendidos, ser armonizados con el resto de los derechos de los demás. Dicho esto, vuelvo a retomar algo del derrotero de mi vida, que por cierto, miro hacia atrás y veo cuántos años han pasado, pero siempre como mujer profesional que transité por múltiples actividades públicas y docentes, debiendo asumir funciones de conducción que me correspondieron por derecho, por elección, como decana, como docente, como fiscal jurídica, como directora jurídica de educación, compartiendo espacios en su mayoría, vuelvo a reiterar, siempre me tocó con los hombres, con los varones. Pero con independencia del cargo, ubicándome siempre a la par, nunca adelante ni atrás, sin ningún padrino ni atajos oportunistas. En ese acaecer o en ese transitar, siempre intenté armonizar la realidad del espacio en el que trabajaba, tratando de forjar acuerdos con mis colegas y compañeros, compartiendo saberes y experiencias y levantando puentes donde había competencias que nos separaban, común en la condición humana, o abismos que nos dividían, y por supuesto transité muchas luces y sombras. Pero al final, hoy mirándole desde hoy, creo que eso me permitió ganar respeto y hacer amistades sin distinción de género, basadas en reglas claras, de amable firmeza y credibilidad. Y mi condición de mujer, con toda mi identidad de esposa, madre y abuela, me permitió construir relaciones laborales que nunca perdieron el aroma de mujer. Por eso quiero dejar un mensaje proactivo para todas las jóvenes, las mujeres profesionales y las no profesionales, pero que quieran crecer y tener una actividad que las realice como persona.
Soy muy consciente de que la realidad, y conozco la realidad porque estoy educando jóvenes, sé todo lo que la sociedad ha cambiado y hoy la modernidad líquida ha resignificado el mundo por la incertidumbre y la vertiginosa rapidez que se debilitan los vínculos humanos. Pero no obstante eso, sigo creyendo que los espacios, los trabajos, los derechos, no se ganan a los codazos con los demás, descalificando o negociando valores para beneficios efímeros. En este cambio de paradigma, con el nuevo rol de la mujer, que bien señalaba la doctora Casabianca, los resultados duraderos, para mi criterio, tienen que ver con el respeto de las diferencias, el mérito, la capacitación y la responsabilidad. Mujeres de hoy y de mañana, no sigamos haciendo como si nada pasara, ni pasemos como si nada quedara. Nunca cortemos el nudo que podemos desatar, porque venimos de largas luchas. Y como dice el poeta, ya nos han cortado muchas flores de los jardines. No nos dejemos robar la primavera. Muchas gracias. Gracias, Zuli. Nos quedamos con el aroma de mujer o aroma mujer que nos compartía Zuli desde su experiencia de vida. Y le vamos a dar paso ahora entonces a la contadora Claudia Gauna, que nos va a hablar del lugar de la mujer en las organizaciones, ¿no? Desde su formación en ciencias económicas. Te escuchamos, Exacto. Claudia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a los que no había saludado. Lo mío es muy sencillo, muy cortito. Simplemente cuando el padre Nicolás me mencionó de este conversatorio, me puse a pensar cuál era el rasgo distintivo en el aporte de la mujer, que como decía Ruth, desde que es sociedad, desde que es vida está la mujer compartiendo con el hombre, y qué es lo que identificaba su aporte a lo largo de la historia. Y creo que el aporte más significativo de la mujer es la riqueza de su sensibilidad. Nadie duda que la mujer en los distintos roles que les ha tocado cumplir, que le tocan y que le van a seguir tocando cumplir, siempre hay características presentes, porque está siempre presente la búsqueda colectiva del bien común, siempre se hace con valentía y creo que con un profundo compromiso para los cambios sociales. Yo particularmente me siento bendecida porque tengo 60 años y en la época en que tenía que decidir si estudiar o no, no todas las mujeres estudiaban, era una elección. No es como hoy que los jóvenes, o las chicas salen del secundario y es como que sí o sí tienen que ingresar a la universidad. En ese momento era una elección, elegí estudiar y lo pude hacer, elegí estudiar algo que me gusta, que me apasiona, y tuve la suerte de estar trabajando siempre vinculado con la profesión, inclusive antes de recibirme. Ya en segundo año comencé con mis actividades vinculadas con esto, profesión que para muchos las ciencias económicas o ser contador es algo frío, porque piensan que es nada más que números, o nos confunden con los economistas o creen que es números, pero es mucho más que eso, y es una disciplina muy rica, porque es muy amplia, es como un gran abanico que nos abre las puertas a un montón de lugares. Ahora, ¿por qué digo que soy bendecida? Porque yo tuve la posibilidad de hacerlo, pero cuando uno va a ciertos indicadores que muestran las organizaciones mundiales, como la Organización de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esos indicadores muestran que en general en el mundo el estudio que realizan sobre la inserción de la mujer al mundo laboral, el tipo de actividades que la mujer desarrolla y lo que percibe por esas actividades, hay una gran disparidad con el hombre. Ya el acceso es una dificultad. Lo vemos a diario que cuando hay que tocar entre elegir si ingresa un hombre o ingresa una mujer con la misma formación, en muchos casos se inclinan por el ingreso de un hombre porque no tienen problema de maternidad, la licencia, esto, lo otro, entonces es como una dificultad que se presenta. Por otro, como decía Ruth, es muy difícil, no es fácil conciliar los distintos roles de la mujer. No es fácil, pero se puede, desde ya, pero no es fácil. Entonces requiere un esfuerzo extra, porque quien ha optado en la vida
por tener una vida familiar, su familia, su esposo, sus hijos, y a su vez desarrollarse profesionalmente, tiene doble tarea, tiene doble trabajo, pero no es imposible. En general, estos indicadores también muestran que el tipo de actividad que desarrollan, las mujeres, por ejemplo, están más abocadas a lo que son los servicios, la educación, la salud, y los hombres más a lo que es la parte electrónica, la parte de fábricas y demás. Pero hasta allí no será tanto, sino que cuando uno va a ver los niveles de remuneración que se perciben por las mismas tareas, las mujeres generalmente perciben entre un 20 y un 30% menos. Y aunque parezca mentir, esto se da más en la actividad privada que en la pública. Interpreto que es que en la pública no se visualiza tanto, por lo menos en los rasgos operativos, no estoy hablando de conducciones, por el hecho de que hay estatutos. Entonces esos estatutos contemplan todas estas situaciones y no están manejados a criterio del que tiene que decidir. Pero son realidades que tenemos. Y traté de buscar un dato que represente esta realidad de la subvaloración del aporte de la mujer, y me apunté a la parte en economía. El Premio Nobel de Economía se empezó a otorgar en 1901, pero recién en 1969 se empieza a premiar en economía. Antes no, antes eran las letras y demás. Pasaron 40 años para que una mujer reciba el Premio Nobel en Economía, una estadounidense. Fue en 2009. Recién en 2019 está la segunda mujer que recibe el Premio Nobel en Economía, ¿sí? Que es una francesa. Nos deja una cuota de aliento porque primero 40, después 10, tenemos esperanzas de que se achiquen esas brechas y que posiblemente se empiece a reconocer más el aporte de la mujer, que siempre lo ha realizado. Siempre a lo largo de la historia los aportes de la economía en la mujer estuvieron. Otro dato significativo de color, si se quiere, es que, por ejemplo, cuando gana el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, lo premian por un trabajo de investigación y un escrito que había hecho en colaboración con una mujer, pero la mujer ni siquiera fue mencionada por el comité. Le dieron el premio a él y la mujer quedó totalmente en el ocaso. Nunca, si no es por sus mismos pares que inclusive la referenciaban, ella nunca tuvo conocimiento, nunca fue reconocida socialmente por sus aportes. Y es una persona que el aporte, ella es inglesa, que el aporte que hizo no es ni nada más ni nada menos que para nosotros es muy común hablar, por ejemplo, de estado de bienestar. Cuando uno habla del estado de bienestar, y creo que es algo que siempre existió, lógicamente no fue así, es común hablar de la escuela pública, de la salud pública, y ella fue la que instaló junto con su esposo el concepto del Estado administrador. O sea, el Estado que debía garantizar una vida digna desde la infancia hasta la vejez a todos los ciudadanos, a través de la educación, la alimentación, salario, y inclusive hablaba de una suma modesta para cuando llegaran a la vejez o a la incapacidad, lo que sería una jubilación. Ha hecho aportes, pero terriblemente importantes, y sin embargo nunca fue reconocido. Y este estado que ella propone, de administrador, hoy conocido como bienestar, aclara que no se contrapone para nada con la democracia, por algunos pensadores a lo mejor de ideas raras, ni que se contrapone para nada o entra en conflicto con la libertad de mercado, ni mucho menos, sino que cuando uno analiza los aportes de las mujeres, hay algo en común en economía, que es que siempre apuntaron a un sistema social ético, partiendo de que la caridad no puede ser la única solución a los problemas de la pobreza, sino que la economía tiene que hacer sus aportes para conseguir un mundo mejor, y que un mundo mejor se consigue a través de dar respuesta a los problemas reales que se presentan en la sociedad. Y de esa manera, ese mundo mejor es un mundo más equitativo, ¿sí? Pero bueno, era un dato de color simplemente para demostrar cómo a las mujeres a veces les cuesta más. Dentro de las ciencias económicas, que decía que es tan amplio, tan diverso, tan lindo, una de las ramas es la administración, como decía Adriana. Y cuando uno habla de la administración y habla de las organizaciones, siempre que le dice a los alumnos, bueno, hay distintos elementos que conforman una organización,
y ninguna organización puede existir sin recursos. Y muchos autores, según mi forma de ver, mi modesta forma de ver, mal expresan porque hablan de recursos materiales, financieros y recursos humanos. Y se parte de que el recurso humano no es un recurso, es un factor, porque no podemos ponerlo en la misma categoría de los otros elementos que componen la organización. Y es indiscutible que el aporte de la mujer en las organizaciones, en cargos de conducción, en cargos de toma de decisiones, demuestran que se consigue el máximo aprovechamiento del factor humano. Uno se preguntará por qué. Y entre los estudios que se realizan, hay uno que es clave, que es que la mujer tiene mayor capacidad para la escucha, algo que últimamente hemos perdido mucho, ¿sí? Y sin escucha no puede haber comunicación. Y sin comunicación no puede haber proyecto de trabajo en equipo. Y si no hay proyecto de trabajo en equipo, no se alcanzan los objetivos planteados. Entonces, la mujer, a través de su escucha, de su comunicación, le da mayor participación inclusive a los que interactúan con ella, consigue una empatía que obviamente repercute en la calidad del ambiente de trabajo y en el producto que se obtiene. Y acá vuelve a aparecer otra vez la palabra sensibilidad. La mujer siempre presenta una mayor sensibilidad para preocuparse por la necesidad del otro, cuál es el problema que el otro tiene y qué es lo que necesita. Y eso también es cercanía. Y la conjunción de todo esto no tiene miedo, por ejemplo, al hecho de, en lugar de ordenar, persuadir, no impone. Entonces, todas esas cosas, esto de estimular, inspirar, el carisma y demás, constituye lo que en la administración nosotros llamamos como el liderazgo transformacional. La idea es crear futuro, ya no es más el presente, es crear futuro. Bueno, esto se consigue a través de estas acciones. Como para ir sintetizando, yo creo que no podemos hablar de igualdad de género, obviamente existen diferencias, se ha avanzado muchísimo, falta todavía mucho camino, pero no hay que claudicar en la hazaña de conseguirlo, pero siempre con un concepto, que es la igualdad en la diversidad. Somos distintos y eso permite la complementariedad. No se podría ninguna sociedad, como dice Ruth, sin el hombre y sin la mujer, no. Tenemos que complementarnos y esto se consigue a través del respeto mutuo. Si yo quiero que me respeten, que me valoren, que me consideren, obviamente debo respetar, valorar, considerar también al hombre, ¿sí? Con el que perfectamente podemos hacer interesantes equipos. Y una sola frase que me quedó una vez, que es que no puedo transformar yo lo público sin modificar lo privado. Y esto como reflexión, porque muchas veces decimos a las mujeres no nos permiten, las mujeres tenemos un límite, tiene que ver con un concepto que habíamos charlado internamente del techo de cristal, la metáfora del techo de cristal, la limitación de la mujer de poder crecer, esa red, ¿sí?, de frenos de bloques que son invisibles y son complejos. ¿Y por qué decía de reflexión? Porque esas construcciones culturales, porque no tiene que ver con lo personal, porque si una mujer está formada podría acceder, ha sido construido a través de décadas, pero tanto también por sesgos y por prejuicios no solamente de hombres, sino también de mujeres. Entonces es fundamental, creo que trabajemos en eso, que como mujeres también nos convencamos de, es difícil conciliar, es difícil, pero no es imposible. Y asumiendo y sabiendo que cada decisión que uno toma tiene que resignar algo, creo que es factible. El tema es nosotros no dejarnos imponer esas barreras, superarlas, que los hombres que nos rodean también lo entiendan y nos ayuden, y que las organizaciones reconozcan que existen estas complicaciones o dificultades y también aporten para eso. Pero creo que obviamente se puede con creces. Perdón si me excedí en el tiempo, Adriana. Muchas gracias. Estamos muy bien de tiempo. Muchas gracias, Claudia, por tu valioso aporte. Y antes de invitar a la médica veterinaria Mónica Berlanda a hacer su participación, vamos a recordar una expresión del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que nos habla de que el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes.
Mónica nos va a hablar de un ámbito muy, muy especial, que es el ámbito de la ruralidad, y cómo la mujer se inserta desde tiempos inmemoriales allí y ahora como profesional. Adelante, Mónica. Katy. Bueno, Katy para los amigos. Bueno, primero, bueno, un agradecimiento, por supuesto, porque para mí fue una sorpresa muy grata el mail del padre Nicolás, por supuesto. Imagínense lo que es para mí un honor poder, cuando leí las demás participantes del conversatorio, para mí realmente fue un honor poder participar. Estoy hace muy poco, pero intensamente en la universidad, así que bueno. Cuando pensé en la mujer, yo desde mi rol de veterinaria visualizo, veo y me encuentro en la actividad diaria con la especial sensibilidad que tiene la mujer frente a la vida, en cualquiera de su expresión. Y en los aspectos clínicos, muchas veces, para la atención de mascotas, somos muy solicitadas, porque tenemos y podemos comprender esta familia constituida también por otras especies, plantas, animales, y que por supuesto conforman lo que es ahora una constitución de la familia, son necesarios para nuestra comunicación interespecie. Pero lo que yo también pensaba es que desde las ciencias agropecuarias, visualizar a la mujer también correspondía visualizar a aquellas mujeres que desde siempre trabajaron en el campo. Cuando me puse a mirar un poco los factores, los números que se conocen de la actividad rural, me llamó la atención que el 40 y tanto % de la mano de obra campesina es justamente femenina. Sin embargo, no siempre es visualizada. Entonces me puse a pensar de nuestras mujeres rurales que conocemos, yo particularmente en el norte de Santa Fe, pero ustedes también pueden hacer el ejercicio y reconocer que la mujer en la ruralidad siempre trabajó a la par del hombre, trabajó participando como real portadora de la cultura de la familia y heredó ese trabajo, no lo eligió. Ahora bien, en el correr del tiempo sí hay mujeres que eligen la ruralidad para trabajar. Por ejemplo, en la profesión veterinaria, pero también hay en el entorno rural mujeres que deciden ser, o las lleva la situación a ser docentes rurales, trabajar en el turismo rural, trabajar como periodistas rurales. Entonces siempre la mujer puede elegir a la ruralidad como un modo de vida. Por supuesto que si pensamos en la mujer rural nata, vamos a pensar clásicamente en la mujer, en la señora encargada, la mujer del encargado del campo. La mujer del encargado del campo, ¿qué hace? Todo lo mismo que el encargado del campo. Los productos huevos, los lácteos, los tejidos, pollos, gallinas, los porcinos. Les estoy nombrando actividades que están en nuestra mesa, productos que están en nuestra mesa, subproductos que forman parte de nuestra cotidianidad y forman parte del trabajo de la mujer en la ruralidad, y no siempre es el trabajo primario. Esto se ve en los momentos de crisis. Nosotros en nuestra actividad rural tenemos serruchos, picos, a veces nos va muy bien en la actividad rural, otras veces no tan bien. Cuando no va tan bien en el campo, la mujer rural es la que sustenta la economía del hogar, porque se continúa con los procesos agroproductivos gracias a las manos de la mujer rural. Entonces, esto hizo que la mujer rural pueda autovisualizarse, autovalorarse. Y comenzaron diferentes movimientos, encuentros en los cuales ellas se pueden autoproclamar mujeres rurales. A partir de este proceso de construcción, ¿no es cierto?, que hace la mujer en su proceso de darse cuenta y autovalorarse, a través de diferentes rubros, la artesanía, la docencia, la agroecología, la mujer es muy buscada en la agroecología,
nace en estos movimientos agrarios la idea de reconocer a la mujer rural. Y ahí aparece desde el 2000, un día, el día 15 de octubre, Argentina reconoce a la mujer como tener un papel decisivo en el desarrollo, la seguridad agroalimentaria y la erradicación de la pobreza. Entonces, el 15 de octubre, desde el 2000, se determina el Día de la Mujer Rural. Tiene su día especial la mujer en la ruralidad. Ahora bien, también es un buen momento para visualizar situaciones particulares de vulnerabilidad de derechos de esta mujer que vive en una situación que es diferente a nosotros que vivimos en la urbanidad. Por ejemplo, es su soledad, sin lugar a dudas. Al estar en un entorno que solo su familia es su negocio, su distracción, su entretenimiento, al estar en lugares de espacios lejanos, sin conectividad, la predispone a ser vulnerable a situaciones de violencia de todo tipo. Y somos nosotras las profesionales que nos podemos vincular con esa situación, las que podemos ser un poco las voces, la escucha de estos reclamos. Entonces me parecía importante en este conversatorio, por así decirle, sería importante también valorar que la mujer profesional tiene una alianza particular a partir de la necesidad también de otra mujer. Eso es importante visualizarlo, que nos conmueve también la necesidad de una mujer porque nos sentimos identificadas con ellas. Por ejemplo, también se me vino a la mente la situación de que muchas veces la mujer que trabaja y que tiene totalmente rol, al igual que el hombre, por ejemplo, no tiene los títulos, por ejemplo, de los lugares donde vive, no es la dueña del campo, no tiene a su nombre las maquinarias agrícolas, no tiene a su nombre ni siquiera los animales, y muchas veces se acerca a estos espacios de cooperativas o de la mujer rural para visualizar esa problemática y puede luchar así por sus derechos de propiedad y sus derechos en general, diríamos. Eso es algo que lo conversábamos anteriormente en las reuniones que tuvimos previa, el hecho de la jubilación de la mujer rural, que es algo relativamente nuevo y que es un derecho ganado por ella, diríamos, por ella misma. Así que cuando a la mujer rural, había leído en una revista que en un encuentro de mujeres rurales se le preguntó a la mujer rural cuáles ellas consideraban que era su mayor característica, ellas dijeron la fuerza. Ellas se consideraban que en la ruralidad su característica, a diferencia de la mujer urbana, era la fuerza. Y que esa fuerza significaba para ellas una fortaleza que podía llegar a transformar su realidad. Así que cuando estas líderes campesinas o estas referentes rurales se le pregunta cómo transmitirían esa fuerza, ellas dicen que la transmisión es a través del conocimiento. El conocimiento, porque la mujer es creo que ya lo dije, es la que comparte en la familia, la que lleva en la familia este factor de arraigo y lo puede transmitir. Entonces, frente al arraigo a la cultura y esta capacidad que tiene de fuerza en el conocimiento, es la mujer rural un ejemplo para pensarla y repensarla en que los derechos de las mujeres es un proceso que está en pleno desarrollo actual. La mujer estuvo presente siempre en el desarrollo agroproductivo, que siempre trajo la comida a nuestra mesa y que siempre lucha por su visibilización.
Bien, bueno, muchas gracias, Mónica, por tus aportes valiosos del rol de la mujer en la ruralidad y sus características peculiares. Bueno, nos llegan algunas preguntas para Ruth, para Zuli, y paso a compartirlas. Para Ruth Casabianca, ¿cuál fue el disparador o los disparadores más relevantes que llevaron al cambio o giro del modelo tradicional de la mujer? Tenés que abrir el micrófono. Estás muteada, Ruth. ¿Ahora? Ahora se escucha. Bueno. En realidad, yo creo que fue básicamente el percibir que podían desarrollarse en recursos internos que tenían, que solamente afuera del ámbito estrictamente doméstico y familiar se podía hacer. Básicamente empezaron a luchar para tener trabajo, para salir a las fábricas, digamos. Ese fue el primer movimiento feminista en realidad, ¿no? Y una vez que lograron salir de lo que consideraban rejas desde el punto de vista psicológico, porque las tenía atadas a un esquema y a una imposibilidad de moverse de un modelo que en realidad no había sido propio, sino que es transmitido y que es enseñado a través de las generaciones, y decidieron ponerse en funcionamiento como los hombres lo podían hacer en las fábricas. O sea que fue una tendencia a igualarse. Como bien dijeron de distintas maneras todas, en realidad los hombres y las mujeres no somos iguales, nunca lo vamos a hacer, ni física ni psicológicamente, ¿no es cierto? Tenemos nuestras propias características, que en realidad, en gran parte, no se sabe, porque este es un enorme debate de años, y yo creo que va a seguir para adelante, cuánto de biológico, de natural hay en esto, y cuánto de adquirido por la sociedad. Pero indudablemente ese famoso libro de hace unos años, las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, de alguna manera a través de periodistas explicaban estas diferencias. Yo creo que la diversidad, hay un cambio que cuando está muy ideologizado el movimiento feminista es muy difícil de ver, pero hay un cambio interesante hacia el pensar en la integración de lo diferente para enriquecerse. La cooperación como medio de desarrollo humano. Estamos trabados en la competitividad. Y yo creo que esto fue lo que estuvo al principio de todo, porque ¿por qué no ser como los hombres? ¿O por qué no poder trabajar como los hombres? Pero hoy, que nos dimos, que el tiempo ha pasado, y como decía Zuli, mucha agua bajo el puente, realmente nos hemos dado cuenta de que hombres y mujeres podemos hacer cosas semejantes, que no hay cuestión de diversidad en cuanto a las habilidades o recursos, ni intelectuales, ni emocionales. Sí hay mucha diversidad todavía en cuanto a la educación y a la crianza. Lo que se adquiere culturalmente todavía es diferente, más allá de que las últimas generaciones, las generaciones de jóvenes, tienen internalizados otros roles que no son los mismos que los de antes. Pero bueno, ojalá podamos ir por el camino de la cooperación. Lo que pasa es que, siempre mirando al contexto, el camino de la competencia y de la lucha está tan infiltrado hoy. Ni hablemos que estamos compartiendo con una guerra, ¿no? O sea que está muy infiltrado como medio de desarrollo. Y en realidad lleva a la destrucción. Pero esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común, ¿no? Ojalá podamos integrarnos. Bien, bien, gracias Ruth. Una pregunta para la doctora Zuli Degano. ¿Cómo fue tu ingreso en el ámbito laboral? ¿Hubo una respuesta inmediata positiva o hubo una lucha en el momento de conseguir trabajo? Estás muteada, Zuli. Acordate de prender el micrófono. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto.
Hoy Claudia hablaba de que ella se consideraba una persona bendecida. A lo mejor yo tengo que hacer referencia también a eso. Yo voy a contar una cosa porque sigo siendo, me da media vergüenza porque sigo siendo un poco autorreferencial, pero esa es mi realidad, eso es lo que yo he vivido y acá cada cual vino a contar un poco su enfoque. Yo soy una convencida que las profesiones a nosotros nos condicionan bastante en la formación hasta como persona, que somos un todo. Yo venía con 21 años de la UNL a la Facultad Católica, al cual yo no pertenecía, y obviamente década del 70, toda la conducción, Ruth algo sabe de esto también, estaba en función de los hombres, es decir, era realmente una conducción muy masculinizada. Yo no sé si tuve suerte, no sé si algo Dios puso la mano, pero yo entré y en breve tiempo en la Facultad de Derecho, que para colmo, por eso me refiero, la Facultad de Derecho era un poco la fundacional de la Universidad Católica, el consejo asesor, eran todos hombres. Y casi inmediatamente yo entré a formar parte, venía de afuera, del consejo asesor, y así transcurrí. Entré en el Ministerio de Educación y también pude, casi inmediatamente, estuve 26 años siendo directora de jurídica. Yo por ahí me planteo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que me pasó? Si Dios me bendijo y me ayudó, yo tengo cosas que creo firmemente, eso que yo puse en mi expresión, en el sentido de que yo siempre los espacios de trabajo traté de que sean muy armónicos, independientemente de qué cargo desempeñaba cada uno, y mi relación, yo enseguida tuve la suerte de conseguir trabajo y de que pudiera ejercer, ¿no es cierto?, cargos que me agradaban. Yo siempre hice cosas que me satisfacieron y me llenaron como persona y como mujer, pero nunca dejé de plantear que además de profesional, yo tenía una vida. Esa vida estaba constituida por una familia, después con el tiempo, ¿no es cierto?, con hijos, nietos, etc. Así que no sé si puedo contestar, tuve suerte, posiblemente, o Dios me bendijo, ¿no es cierto?, y pude acceder a cumplir funciones que traté de hacerlo lo mejor posible. No sé qué otra cosa puedo contestar. Seguramente, como dijo Claudia, a lo mejor la vida me puso ahí y Dios me ayudó. Un poco y pero un poco. Yo, sí. Bien, vamos ahora a gracias, Zuli, vamos a una pregunta para Katy. Dice la pregunta, según tu criterio, ¿qué es lo que impide la visibilización del rol de la mujer en el campo? La visibilización, se cortó un poquito. La visibilización del rol de la mujer en el campo. Y bueno, como todas las situaciones multifactoriales, sin lugar a duda, pero lo psicosocial, como nombró Ruth, sin lugar a duda está en uno de los primeros ítems. Más se asocia tal vez un poco al miedo de que ella misma tiene de visibilizar su propio rol, su propio trabajo. Por eso es muy importante estos grupos que ellas van formando para poder conversar sobre estos temas, lógicamente, y poder autovalorarse, comentarse entre sí lo importante que son como bastiones de la cultura,
bastiones de la economía, de su propio hogar, porque sin lugar a duda la mujer en la ruralidad puede hacer el trabajo del hombre, pero el hombre no puede hacer tan bien el trabajo de la mujer en la familia, sin duda. Entonces esa imposibilidad de decir la dicotomía hace que ella se autovalorice, pero luego de tanto tiempo, además el acceso al conocimiento era característico del hombre, podía acceder el hombre a ello. Entonces esta situación de que ahora el conocimiento no es una limitante relativa, por supuesto, pero la mujer también puede acceder de manera libre al conocimiento, a poder expresarse, ya sea oralmente, de manera escrita, las redes sociales, todo eso hace que ella pueda salir y pueda comenzar a usar todos esos recursos para visibilizarse, sin duda. Está en un proceso, es un camino que ha comenzado y que no tiene vuelta atrás, por supuesto. No tiene vuelta atrás. La mujer se está autovalorizando en ese aspecto, en ese rubro, en ese ámbito. Bien. ¿Puedo decir algo con respecto a esto? Porque hace como más de 15 años, recuerdo yo que me invitaron a la Sociedad Rural en Reconquista, a una exposición. E organizaron una carpa de mujeres que trabajaban en el campo, y yo casi me caí de espalda, porque yo iba con todo un discurso de la mujer empresaria, casi me caí de espalda con todo lo que me enseñaron. Y pensé, y realmente fue una experiencia valiosísima para todas. Yo aprendí un montón y ellas disfrutaron un montón y me enseñaron un montón. Entonces pensé, qué importante que es el agruparse. Qué importante que es el poder conectarse y potenciarse a través del vínculo de la conexión. Porque una decía una cosa y entonces la otra agregaba, y se le agregaba otra idea más para enriquecer la situación. Inolvidable. Fue una experiencia que no voy a olvidar en la vida y he pasado varias. Ruth, hablando de situaciones en que la mujer con otra mujer en la ruralidad se encuentran kilómetros y kilómetros de distancia unas de otras. Y ahora hay teléfonos, ahora hay redes sociales, pero hace muy poco tiempo atrás eso no existía. Los puntos de encuentro eran citados, pactados, y estaban siempre vinculados a lo económico, y luego se fue transformando en algo más bien social, sin duda. Claro. Gracias, chicas. ¿Puedo agregar algo? Sí, adelante. Hola. ¿Guillermo? Sí. Guille. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Guillermo. Sí. Hola. Adelante, Guille, se escucha perfecto. Habla, Guillermo, te escuchamos. Lo hemos dejado callado, mudo. Mientras Guillermo mejora, creo que salen barras amarillas de conectividad, debe estar con algún inconveniente. Una pregunta para Zuli. Adriana. Adelante, ahí está. No, antes de la pregunta, primero, excelente. Y una vez el ex ministro Ginés González García, en un buen encuentro de trabajadores, dijo, bueno, la salud se está feminizando. Efectivamente, cada vez hay más mujeres médicas, mujeres que están en salud, y entonces va a haber un cambio en el futuro, porque todos los puestos van a ser conducidos por mujeres. Y bueno, va a haber que pensar cómo va a ser ese cambio. Y alguien se levantó del auditorio, una mujer justamente dijo, naturalmente que va a ser para mejor. Es decir, naturalmente que las mujeres, en esto que hablaban, uno también lo piensa, con toda la cualidad también que decía Claudia, y da un aporte que va a ser mucho para mejor, como sucede también en la cirugía, ¿no? La mujer cirujana a veces tiene detalles en la cirugía. Muchos dicen el varón es mejor, no, uno ha visto mujeres cirujanas excelentes y con una gran capacidad y delicadeza en la cirugía que quizá no la tiene el varón, ¿no?
Bueno, eso solo quería, disculpen que haya interrumpido, ¿no? No, al contrario. Está muy bien, tienen permitida la palabra a los hombres también. Una última pregunta para Zuli de Gano. Cuando uno habla de derechos, es inevitable hablar de deberes. ¿Cómo se miraban estos deberes de la mujer tradicional tras la conquista de los espacios sociales laborales? ¿Cómo se miraban la ¿Cómo se conquista? miraban estos deberes, estos derechos de la mujer tradicional tras la conquista de los espacios sociales laborales? No era fácil, porque justamente cuando nosotros estábamos hablando en el pre-conversatorio, yo creo que manifestaba y decía que frente a determinadas situaciones laborales o de la vida cotidiana, también no es lo mismo la mujer rural que la mujer urbana, y fundamentalmente que si es una mujer urbana que se ha formado en derecho, porque frente a cualquier situación, yo ponía el ejemplo, no me estoy yendo del tema, después voy, pero yo ponía el ejemplo de la violencia, ¿no es cierto?, la violencia familiar. No es lo mismo la mujer rural que tiene que enfrentarla que una mujer urbana que tiene el Ministerio de la Mujer y una serie de posibilidades. En la parte laboral, obviamente yo comparto mucho de lo que dijo Claudia, digamos, en función de que los derechos avanzaban, pero había espacios donde esos derechos eran desconocidos, es decir, directamente, no tanto en el Estado, aunque en el Estado dependía de quienes ocupaban los funcionarios o la parte política, la línea política, porque obviamente si estamos hablando de la década del 70 o del 80, ha pasado no solamente décadas de innovaciones, sino han pasado toda una historia. No era fácil, en el Estado era más fácil, era más simple igualarse en los derechos, porque había estatutos, porque había reglas. El tema era que esos derechos de avance de la mujer, en el ámbito privado, generalmente, no eran reconocidos. Y es muy difícil que una mujer tenga que buscar un profesional, ¿no es cierto?, más en esas décadas y en esa época, para que defienda sus derechos. Así que realmente no se compatibilizaban cómo iban avanzando los derechos, cómo en la realidad operaban esos derechos en cuanto a los deberes que tenían que responder quienes contrataban, quienes eran empleadores, etc. Y obviamente que siempre a un derecho hay un deber, ¿no es cierto? Entonces, también a las mujeres, las mujeres tuvimos que, no sé si decir educarnos, porque no es una cuestión de educación, en el cumplimiento de dejar la casa, que vos decías hoy, Ruth, dejar la casa para ir a trabajar, para ordenarnos, para cumplir y para estar en paridad con las exigencias que tenían respecto de los hombres. No sé si va por ahí la pregunta que me hicieron, y si no, puedo ampliarla. Bien, no sé quién la acercó, pero bueno, cualquier cosa, el chat está disponible. Estamos ya sobre la hora que estaba previsto el cierre. Si el padre Nicolás quiere dar su saludo, luego tenemos unas pequeñas líneas de reflexión. Más que nada, era dar gracias, por un lado, por su sí. Inmediatamente cuando me acerqué personalmente a cada una, todas dijeron que sí, nunca hubo un impedimento, sino siempre con esa disposición de querer aportar y querer también, me parece en este caso, bueno, hacer oír esta voz de la mujer que me parece muy importante en la sociedad de hoy en día. Sobre todo por todos estos cambios que ustedes hablan, esta falta de visibilización, por un lado,
el rol que está cumpliendo la mujer en la sociedad y cómo esto favorece, como hablaba Claudia, en el ámbito laboral, en la cultura en general. Así que, por un lado, desde ya, muchísimas gracias a todas y también a todos los que han participado. Creo que me voy muy enriquecido en esto de no tener miedo a los cambios. Creo que los cambios siempre, las crisis dan miedo, siempre nos dan miedo a todos. Somos seres humanos y siempre nos dan miedo, y esto de creer que, bueno, como la mujer va a estar buscando conquistar ciertos lugares, parece que uno que se va relegando hacia atrás o uno está siendo corrido de lado, siendo dejado, pero no verlo de esa manera, sino por el contrario, en esta complementariedad en el ámbito social, en el ámbito laboral, es algo muy fundamental, y creo que hay mucho por crecer en este espacio, en estos lugares, para los dos, para enriquecernos mutuamente. No es una competencia, siempre digo, de sexo, que parece siempre es la lucha del sexual, varón y mujer, sino por el contrario es buscar juntos una sociedad más justa, buscar juntos una sociedad donde nuestros hijos, y creo que en esto hablando también desde el ámbito de la universidad, cada uno de su profesión, mirando a sus alumnos como hijos, en poder que crezcan en una sociedad donde cada uno pueda aportar el conocimiento que se le ha dado y pueda crecerlo, hacerlo crecer. Así que creo que me voy muy enriquecido con lo que cada uno ha aportado ya desde su experiencia personal, como también desde lo que uno ha aprendido a lo largo del conocimiento, de la facultad, de lo que ha recibido. Desde ya, millón y muchas gracias. Para terminar, compartimos un pensamiento que nos brindaba el Papa Francisco en el año 2020, justamente el primer día del año 2020. Ese día, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Francisco nos decía: en el vientre de una mujer, Dios y la humanidad se unieron para no separarse nunca más. María, ella es mujer y madre, esto es lo esencial. De ella, mujer, surgió la salvación, y por lo tanto, no hay salvación sin la mujer. Si queremos tejer con humanidad las tramas de nuestro tiempo, debemos partir de nuevo de la mujer, porque el renacer de la humanidad comenzó con la mujer. Gracias a Ruth, a Zuli, a Mónica, a Katy, a Claudia, a Karina, que hizo toda la logística, al padre Nicolás por convocarnos, y a cada uno de ustedes por compartir este hermoso momento de encuentro y reflexión sobre el aporte de la mujer en la sociedad y la cultura. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.